Una tercera capa de protección para defenderse de la vergüenza es actuar sin vergüenza. Este tipo de actitudes se dan con frecuencia en padres, maestros, predicadores y políticos dominados por la vergüenza. Actuar sin vergüenza incluye varios comportamientos que sirven para alterar el sentimiento de vergüenza y traspasarlo a otra persona. Los teóricos transaccionales se refieren a este fenómeno con la expresión pasar la pelota. Todos estos comportamientos son estrategias de defensa contra el dolor causado por la vergüenza y pueden provocar adicción. Este tipo de comportamientos son los siguientes: perfeccionismo, luchar para conseguir poder y control, ira, arrogancia, crítica y culpa, juicios morales, desprecio, apadrinar, cuidar y ayudar, envidiar, ser amable y complacer a los demás. Todos estos comportamientos se proyectan sobre otra persona, traspasándole nuestra vergüenza y dolor. Perfeccionismo. El perfeccionismo es una consecuencia de la falta de límites de la vergüenza. Un perfeccionista no conoce lo que es la vergüenza sana, no tiene sentido de los límites. Para los perfeccionistas nada es suficientemente bueno. El perfeccionismo se aprende cuando uno solo es valorado por lo que hace. Cuando el amor y la aprobación de los padres dependen de lo que hacemos y conseguimos, aparece el perfeccionismo. Lo que debemos conseguir siempre es algo externo a nosotros mismos. Se enseña al niño a luchar siempre hacia adelante. Nunca hay tiempo para descansar y disfrutar de la alegría y la satisfacción interiores. El perfeccionismo crea un modelo de superhumano con el que uno es comparado. Y por mucho que uno se esfuerce o por muy buenos resultados que obtenga, jamás conseguirá igualar ese modelo de perfección. Esto significa que se comparará lo bueno con lo malo, el mejor con el peor. El perfeccionismo siempre induce a la comparación. Kaufman escribe: cuando el perfeccionismo es muy acusado, uno siempre se sentirá inferior al compararse con los demás. A través de la comparación, el individuo sigue avergonzándose interiormente. Continúa haciéndose internamente lo que le hicieron externamente. Las comparaciones conducen a una competitividad destructiva. Este tipo de competitividad implica desbancar a los demás para sentirse bien en lugar de ser lo mejor que uno es capaz de ser. Competir para ser mejor que los demás puede crear adicción. Luchar para conseguir poder y control es una manera de controlar a los demás. El poder es una forma de control. La necesidad de controlar es un trastorno de personas que necesitan controlarlo todo porque tienen miedo de sentirse vulnerables. ¿Por qué? Porque el hecho de ser vulnerable posibilita que uno se sienta avergonzado. Controlar es una manera de asegurar que nadie puede hacernos sentir vergüenza. Esto también implica controlar nuestros propios sentimientos, pensamientos y actos, así como intentar controlar los sentimientos, pensamientos y actos de los demás. El control destruye las relaciones íntimas. No podemos compartir algo con otra persona a menos que estemos en una situación de igualdad. Cuando una persona controla a otra, se rompe esta igualdad. Necesitamos controlar porque la vergüenza nos aleja de nosotros mismos. Nos vemos como un objeto defectuoso. Por consiguiente, debemos marcharnos de nuestro hogar. Es como vivir en el jardín y estar permanentemente alerta para evitar que pueda entrar alguien. La necesidad de controlar fomenta la lucha por el poder. Deseamos conseguir poder para intentar compensar la sensación de ser defectuosos. Cuando un individuo tiene poder sobre los demás, corre un menor riesgo de ser avergonzado.
Con frecuencia las personas dedican toda su vida a intentar conseguir poder e incluso puede llegar a convertirse en una adicción. El individuo dedica todas sus energías a planificar la mejor estrategia para subir con la escalera del éxito. El poder es inherente a ciertos roles o posiciones sociales. Muchas personas buscan una profesión que les permita acceder a esas posiciones para encubrir su vergüenza. Si pudiera llegar a ser médico, nadie volvería a mirarme por encima del hombro. El poder es inherente a determinadas profesiones y roles sociales, como por ejemplo, profesores, padres, médicos, abogados, sacerdotes o políticos. Aquellos que tienen poder siempre intentan maximizarlo en sus relaciones con los demás. A menudo luchan para conseguir empleos que les proporcionen poder y aseguran su posición buscando a gente que sea más débil y menos segura para que trabaje para ellos. Este tipo de individuos son incapaces de compartir el poder, porque eso significaría crear una igualdad, y solo podrán estar seguros si se sienten superiores a los demás. Para el adicto al poder, este recurso es el mejor sistema para eliminar la vergüenza. Teniendo poder sobre los demás, uno puede cambiar la situación que vivió durante su infancia. A menudo se utiliza el poder con fines vengativos. Los padres, dominados por la vergüenza, hacen a sus hijos lo que sus padres les hicieron a ellos. Recrean su propia victimización en sus hijos, pero esta vez adoptan el papel de agresores. Al investigar la infancia de los padres, se descubre que ellos también fueron víctimas de abusos y abandonos, a menudo exactamente del mismo modo. La ira. La ira es probablemente el sistema más natural para encubrir la vergüenza. Se parece mucho a una defensa primaria del ego, y de hecho lo sería si no fuera porque no todos los niños experimentan ira. Algunos expresan su ira cuando sienten vergüenza, mientras que otros la suprimirán o incluso la utilizarán en contra de sí mismos. Cuando se utiliza la ira como defensa, se convierte en un comportamiento típico. La ira protege de dos formas diferentes, ya sea manteniendo a los demás alejados o bien traspasándoles la vergüenza. La persona que ha reprimido su ira a menudo se convierte en un individuo amargo y sarcástico. Estar a su lado no resulta demasiado agradable. A pesar de que en principio la ira, expresada en forma de hostilidad o antipatía, se utilizaba para proteger al individuo contra situaciones que pudieran causarle vergüenza, en un sentimiento que también puede interiorizarse. Entonces, la ira deja de ser un sentimiento más y se convierte en un rasgo característico del individuo. La ira interiorizada favorece la amargura interior. La amargura, con su inevitable tendencia pesimista, destruye al ego. Con frecuencia la ira provoca que la amargura se intensifique y se convierta en odio. Si la persona con ira interiorizada también consigue poder, el resultado puede ser violencia, venganza y criminalidad. Arrogancia. La arrogancia se podría definir como el hecho de exagerar la importancia de uno mismo de forma ofensiva. El arrogante altera su estado de ánimo mediante la exageración. Las víctimas de su arrogancia son aquellas personas que no tienen tanto poder, conocimiento o experiencia como él. Al lado de una persona arrogante, la víctima se siente insignificante porque no tiene tanto poder, conocimiento o experiencia. Cualquier persona que esté al mismo nivel que el individuo arrogante lo verá simplemente como lo que es, un arrogante. La arrogancia es una forma de encubrir la vergüenza. Tras años de arrogancia, el individuo está tan convencido del papel que representa que ya no sabe quién es realmente. Esta es una de las grandes tragedias de las estrategias para encubrir la vergüenza. El individuo no solo se esconde de los demás, sino que también se esconde de sí mismo. Crítica y culpa.
La crítica y la culpa son dos de las formas más comunes en que se traspasa la vergüenza a otra persona. Me siento deprimido y humillado y puedo aliviar este sentimiento criticando y culpando a otra persona. A medida que describo los errores de los demás, me libero de mi propia vergüenza. Se altera mi estado de ánimo. La crítica y la culpa son estrategias de defensa contra la vergüenza. Son unos efectivos métodos para alterar el estado de ánimo y pueden convertirse en adictivos después de un determinado periodo de tiempo. Los niños que son víctimas de la crítica y la culpa se sienten terriblemente avergonzados porque no pueden comprender que sus padres adoptan ese comportamiento para defenderse. Si la madre le dice a su hijo que solo piensa en sí mismo, el niño interpretará que es una mala persona. Es posible que la madre esté avergonzada por algún aspecto de su vida o matrimonio, pero en lugar de confesar que se está triste y se siente frustrada, culpa a su hijo diciéndole que solo piensa en sí mismo. Al criticar y culpar a su hijo, la madre se libera de su vergüenza, pero el niño se siente terriblemente avergonzado. Juicios morales. Los juicios morales son uno de los rasgos característicos del perfeccionismo. Son los vehículos necesarios para obtener la victoria en una competición espiritual. Juzgar a los demás y considerarlos malos o pecadores es una forma de sentirse bien con uno mismo, porque entonces consideramos que nosotros sí somos buenos. Este sentimiento tiene una gran capacidad de alterar el estado de ánimo y puede llegar a ser muy adictivo. Cuando un individuo utiliza el perfeccionismo o los juicios morales para liberarse de su propia vergüenza, está actuando sin vergüenza. Los niños que son víctimas del perfeccionismo y los juicios morales se ven obligados a cargar con la vergüenza de sus padres. Este tipo de comportamiento no solo es emocionalmente abusivo, sino también espiritualmente abusivo, puesto que solo Dios es perfecto, solo Dios está libre de vergüenza. Actuar sin vergüenza es jugar a ser Dios. Los padres que actúan de esta forma inculcan a sus hijos un concepto distorsionado de Dios. Desprecio. Cuando una persona siente desprecio por otro individuo, rechaza categóricamente el ego de este individuo. Muchos padres, maestros y predicadores moralistas muestran desprecio por sus hijos, estudiantes y discípulos. Cuando un adulto desprecia a otra persona que está bajo su tutela, esta persona se siente rechazada y se considera a sí misma despreciable. El niño aprende a condenarse a sí mismo al interiorizar la voz del adulto que le desprecia. El niño carece de sistemas de protección, de modo que esta identificación lo hace sentirse protegido. Asimismo, el niño condena a los demás igual que lo condenan a él. Ser amable y complacer a los demás. La gente que es amable en exceso y siempre intenta complacer a todo el mundo también traspasa su vergüenza a los demás. En su libro titulado Agresión Creativa, los doctores George Bach y Herbert Goldberg describen detalladamente el comportamiento neurótico que consiste en intentar complacer siempre a los demás. En cierto modo, ser amable es la estrategia oficial para encubrir la vergüenza. La persona amable se esconde bajo un escudo defensivo que lo hace ser agradable y bien educado. La preocupación de la persona amable es su propia imagen y no la persona a la que se dirige. Ser amable es una forma de manipular a las personas y las situaciones. Al comportarse de este modo, el individuo evita cualquier contacto verdadero o íntimo con los demás. Al evitar la intimidad, se asegura de que nadie lo verá tal como es realmente, dominado por la vergüenza, fracasado e inútil. Bach y Goldberg resumen las consecuencias de ser excesivamente amable del siguiente modo. Es un comportamiento autodestructivo
e indirectamente vergonzante para los demás porque es hostil. El individuo amable. 1. Tiende a crear una atmósfera en la que nadie pueda reaccionar con sinceridad. Esto provoca un bloqueo emocional. 2. Impide el enriquecimiento emocional de los demás, puesto que nunca se ofrece una reacción sincera. Esto priva a los demás de la oportunidad de relacionarse con una persona real. Se sienten culpables y avergonzados por sentirse enfadados con una persona amable y desvían esta agresividad hacia sí mismos, causando vergüenza. 3. Una actitud excesivamente amable es irreal y limita enormemente cualquier relación. Envidia. Tal vez Richard Sheridan tenía razón cuando afirmó que no existe ninguna pasión tan profundamente arraigada en el corazón humano como la envidia. Dante consideraba que la envidia era un pecado capital. Un autor clásico escribió: la envidia es el dolor de la mente que los hombres de éxito provocan a sus vecinos. La definición más común de la envidia es el malestar que se experimenta por la superioridad o buena suerte de los demás. Este malestar suele acompañarse de alguna expresión verbal despreciativa. Sin embargo, las manifestaciones de envidia pueden variar desde el desprecio total y explícito hasta la más sutil de las insinuaciones. Esta última es la que hace que la envidia sea tan misteriosa. Gracias a esta capacidad de transformación, la envidia adquiere formas que son imposibles de identificar. Una persona puede disimular su envidia ante todos los demás como ante sí misma. Los envidiosos se niegan a reconocer su presunción, al igual que también niegan su envidia. Además de adquirir la forma de presunción, la envidia también puede ocultarse bajo la forma de admiración o codicia. Como dice Leslie Farber, la verdadera admiración, que es consciente y voluntaria, siempre tiene la opción del silencio. La admiración alimentada por la envidia necesita expresarse públicamente. Cuanto mayor sea la envidia, mayor necesidad tendrá el envidioso de mostrarse como el más ardiente admirador, cuya pasión deja en ridículo las reacciones más reservadas de los demás. La forma más infantil de envidia es la codicia. Cuando envidiamos a alguien, lo envidiamos por alguna cosa o alguna cualidad que posee, sabiduría, valor, atractivo, etc. El envidioso cree que si tuviera esa cualidad, se sentiría bien consigo mismo. En nuestra sociedad actual, la publicidad explota la envidia en forma de codicia e intenta convencernos de que somos lo que poseemos. La presunción, la admiración y la codicia son los disfraces que la envidia utiliza para ocultar su verdadero núcleo y causa, la vergüenza. La percepción de la superioridad de otro individuo conduce a una autoevaluación crítica. Estar dominado por la vergüenza es sufrir una profunda depresión. Las cualidades de los demás acentúan el dolor interior. Para evitarlo, la envidia adquiere la forma de crítica presuntuosa. La admiración, en su forma de alabanzas indiscriminadas, puede ser más vergonzante para los demás que cualquier crítica. Como dice Faber, puede despertar su propia envidia por la imagen idealizada que le imponemos, y al tomar conciencia de la inmensa disparidad entre esta imagen y la propia imagen que tiene de sí mismo, puede hacerle recordar amargamente sus limitaciones. La envidia, como admiración y crítica presuntuosa de la presunción de otra persona, es una forma de transmitir vergüenza. La envidia como codicia se basa en la creencia inducida por la vergüenza de que solo puedo sentirme bien utilizando medios ajenos a mi persona. Otro trastorno es el ser adicto a la culpa. La culpa
Te dice que no tienes derecho a ser un individuo único e irrepetible, a ser tú mismo. Y te obliga a justificarte constantemente. La vida es un problema que debe solucionarse en lugar de un misterio que debe vivirse. La culpa te obliga a analizar cada detalle de tus movimientos y de lo que ocurre a tu alrededor. Nunca puedes descansar porque siempre hay algo que debes hacer. La culpa también es una manera de sentirse poderoso cuando en realidad estás indefenso. Por ejemplo, he hecho enloquecer a mi madre o yo soy responsable de su enfermedad. Son afirmaciones para darse importancia a uno mismo. También la adicción a los pensamientos y la actividad mental son potencialmente adictivos. La obsesión mental, es decir, pensar repetidamente en algo, forma parte del ciclo de la adicción. Pero los pensamientos también pueden ser adictivos por sí solos. También se pueden evitar sentimientos dando vuelta a los pensamientos una y otra vez. Se puede ser adicto al pensamiento abstracto. Con frecuencia la actividad intelectual es una forma de evadirse de un estado interior dominado por la vergüenza. En algunos casos la actividad intelectual puede ser adictiva. Divagar sobre un tema lo transporta a uno a unas categorías tan amplias y abstractas que uno se pierde todo contacto con la realidad. La abstracción es un magnífico sistema para alterar el estado de ánimo. El detallismo es otro proceso mental capaz de alterar el estado de ánimo. Muchos tipos de comportamiento obsesivo-compulsivo se basan en esta actividad mental. La obsesión mental es un elemento común a todas las relaciones codependientes. Obsesionarse por algún problema del cónyuge, amante, padres o hijos es una forma de mantener la mente ocupada y olvidar tus sentimientos. Las relaciones pueden ser tremendamente adictivas. La gente pasa de una mala relación a otra o mantiene una que es destructiva y perjudicial. La experiencia del amor es un poderoso agente capaz de alterar el estado de ánimo y puede ser una adicción. Para sanar nuestra vergüenza debemos dejar de escondernos. Mientras nuestra vergüenza permanezca oculta, no podremos hacer nada. Para llegar a transformar nuestra vergüenza, primero debemos aceptarla. Enfrentarnos a nuestra vergüenza significa sufrir, y el sufrimiento es precisamente lo que todos intentamos evitar. De hecho, la mayoría de nuestro comportamiento neurótico es la consecuencia de intentar evitar el dolor. Siempre intentamos encontrar una forma más sencilla de hacer las cosas, lo cual es muy comprensible. Sin embargo, como dijo Scott Peck, la tendencia a evitar el sufrimiento emocional es la principal causa de toda enfermedad mental humana. En el caso de la vergüenza, cuanto más la evitamos, más perjudicial resulta. No podemos cambiar nuestra vergüenza interiorizada hasta que no la exteriorizamos. Conseguir debilitar nuestra vergüenza es una labor simple pero difícil. Para ello se necesita practicar los siguientes métodos. 1. Salir de nuestro escondite mediante el contacto social, que significa compartir sinceramente nuestros sentimientos con personas significativas para nosotros. 2. Vernos reflejados de al menos una persona que no nos cause vergüenza y que forme parte de nuestra familia o grupo social. Restablecer un puente interpersonal. 3. Seguir un programa de 12 pasos. 4. Esforzarnos para legitimizar nuestro trauma causado por el abandono. Esto se consigue hablando o escribiendo sobre ello. El hecho de escribir ayuda mucho a exteriorizar experiencias vergonzantes del pasado y después podremos exteriorizar nuestros sentimientos sobre el abandono. Podremos expresarlos, aclararlos y aceptarlos. 5. Exteriorizar nuestro niño interior desamparado,
Esto se consigue siendo conscientes de los aspectos infantiles y vulnerables que hay en nosotros. 6. Aprender a reconocer varias partes divididas de nosotros mismos. Si somos conscientes de estas partes, las exteriorizamos, podemos aceptarlas e integrarlas. 7. Tomar la decisión de aceptar todas las partes de nosotros mismos con un amor positivo e incondicional. Aprender a decir me quiero por, aprender a exteriorizar nuestros deseos y necesidades valorándonos más. 8. Exteriorizar viejos recuerdos inconscientes del pasado que conforman escenas vergonzantes y aprender a superarlos. 9. Hacer ejercicios para exteriorizar la imagen que tenemos de nosotros mismos y cambiarla. 10. Exteriorizar las voces de nuestra cabeza. Estas voces permiten que la vergüenza siga actuando. Hacer ejercicios para acallar nuestras voces vergonzantes y aprender a reemplazarlas por nuevas voces positivas. 11. Aprender a reconocer ciertas situaciones interpersonales que pueden causar la aparición de vergüenza. 12. Aprender a tratar a la gente que nos causa vergüenza, practicando técnicas para adquirir seguridad en nosotros mismos y creando anclas para exteriorizar la vergüenza. 13. Aprender a afrontar nuestros errores y tener el valor de ser imperfectos. 14. Finalmente, aprender a través de la oración y la meditación a crear un espacio de silencio en nuestro interior donde reside nuestro poder personal. Todos estos métodos de exteriorización son adaptaciones de las principales escuelas terapéuticas. La mayoría de las terapias intentan transformar aquello que es oculto e inconsciente y convertirlo en manifiesto y consciente. Y estas técnicas solo pueden ser útiles si se practican. Se deben hacer y reforzar volviéndolas a repetir. Si tú funcionas, ellas también funcionarán.